del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para los que están preparando, prepárenos dos. Si el primero falla, el segundo, si el primero logra, el segundo lo debe dejar por petición del Padre. Echarás fuego sobre la cabeza de ellos. Vamos a comenzar por Estados Unidos. Porque si me matan antes, la única solución que van a tener es defenderse. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí, la hallará. Porque ayer tenía una visión que los mártires aquí, ya que estábamos hablando de la muerte, los comunistas habían asesinado al hijo de Mirjana, había dicho que iba a ser el mayor. Y estaba pensando, ¿y cómo? O sea, que era el mayor de los varones, iba a tener 2 o 3 varoncitos. Entonces, estoy esperando nada más que maten a uno de mis seres queridos. Porque como decía, es mejor llegar cojo en el cielo que ir completo en el infierno. No teman a lo que solamente puede matar esta carne, sino aquel que puede arrojar. Porque la visión que había visto, que los mártires van a ser arrojados en medio de víboras, no se preocupen. Les diré cuál es la peor manera de morir, es sin Dios y en una silla de rueda con el ano roto. Ese es sin Dios. Porque si esto te pasa con Dios, la recompensa es mayor. Y la gente dice, es grosero. No, yo sé, como decía el arcángel, si vas a golpear a esto, tan más fuerte debes golpear a estos homosexuales. Y el Padre mismo lo pidió, echarás fuego sobre la cabeza de ellos. Vamos a comenzar por Estados Unidos, luego el Vaticano también está en la lista. Y cuestión de que ellos ataquen. Y como decía, que si muero antes, él va a ser la única. Ahora, para seguir, porque como decía, que la peor manera, porque estaba viendo una foto y la desesperación que transmiten, porque ustedes aquí gozan de paz y la gente ya vive en el infierno aquí sobre la tierra. Dice la Virgen, se os está proponiendo muchas falsas verdades. Lo vencerán con un corazón saneado por el ayuno, la oración, la penitencia y el evangelio. Imagínense la manera, pero si tú haces esto es porque tú estás loco. Quieren llevarte. Es la fe contra la mafia. Pero la Virgen da la única solución de vencer al anticristo y a su falsa verdad, es con el ayuno, la oración, la penitencia y el evangelio. Escuchen, hermanos, que como ayer estábamos hablando de Cristo, ¿dónde encontramos? Hablábamos del evangelio y cómo nuestra madre confirma que con el evangelio se vence al anticristo, porque Bergoglio te va a amenazar, va a comprar todo, hasta tu abuela, y te va a amenazar a todo. Si esto a mí me hacen, a ustedes también lo harán. Y por eso es muy necesario conocer la Sagrada Escritura. Cuando el Padre mismo dice a Isaías,
toma a tu hijo menor y ve junto al rey, porque a quien están amenazando, ahí se aparece la mujer vestida de sol, el Génesis 3:15, Apocalipsis 12, con la luna bajo sus pies, el que tiene poder sobre el dragón, porque aquí estamos combatiendo contra el dragón. Porque si tú le quitas la violencia a los comunistas y la policía a los masones, a los satanistas, ellos ya terminaron. Son los que más ellos utilizan. El comunismo es muy fácil de ir. La Virgen dice que con el teléfono se le vence, porque ellos tienen miedo a la verdad. Pero los masones son más lentos porque se disfrazan y tienen poder para manipular. Ya desde que Juan 23 había expulsado amén Señor, a los policías mismos, porque por esa razón a mí me llaman Judas, por mi devoción al arcángel San Miguel, que los soldados es de Dios. Yahvé de los ejércitos, de Dios viene. Pero el demonio, ahora, es como la mente. Si tú no controlas la mente te controla a ti. ¿Por qué estoy utilizando esta palabra? Porque ellos es lo que más utilizan. Una cosa es ser perseguido y otra cosa es estar controlado. El movimiento vence al pensamiento. Cuando a mí me llega, cuando la Virgen fue en Estados Unidos, se apareció, habló de 3 cosas y hoy se entiende claramente sobre eso. Primero, pureza. ¿Por qué son tan violentos? Porque son impuros de raíz, la impureza. Segundo, la humildad. Luciferano. He escuchado el que fundó Estados Unidos, es un masón, fue un masón, un luciferano. Y tercero, los mandamientos. Ahora van a pulular de violencia, porque ese es su arma. No tienen otra cosa, no tienen inteligencia, ni sabiduría, ni esencia. La paz, que es tan necesaria, que haya gente que practique en medio de ello, en el mundo entero. Porque quien es satánico, la Virgen dice, la pureza, que es la raíz. Porque yo me pongo y pienso, imagínate si yo yera a adulterar con tu esposa y luego te predicara sobre el amor de Dios. Es lo que... O yo soy homosexual y voy y me meto con tu esposo y luego te predico misericordia quiero y no sacrificio. Es lo que Bergoglio hace con ustedes y ustedes caen en su trampa. Y ustedes mismos los celosos que son por su esposa y tienen razón y tienen todo el poder. Porque la Biblia dice que Dios ha dado poder y autoridad a los padres por los hijos. Y esta es la señal que te doy, que tienes muchos hijos. Porque no da gusto, yo me puse en el lugar. Y no da gusto cuando se amenaza a los nuestros. Pero cuando tú tienes y hacen con los tuyos, no da gusto. Pero ¿por qué no piensas? Porque Cristo decía, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese es mi madre, mi padre, mis hermanos, los bergolianos y los paganos. Siempre utilizan esta cita bíblica, Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que Cristo vino para salvar al mundo y no para juzgar. He visto que la carnada de los bergolianos siempre va a ser un ángel de luz, algo apetitoso. Pero, ¿por qué no leen todo? Porque el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Porque existen 3 clases de verdades. La verdad manipulada,
la verdad media y la plena verdad. Amor, tanto amó Dios, pero nunca leen todo. Como el primer mandamiento. Tú preguntas a cualquiera y te van a decir amar a Dios sobre todas las cosas, hasta ahí. Y al prójimo que te haces a ti mismo cuando estás haciendo. Es como que cuando uno lanza una cosa encima, se le cae encima. No hagas cosas que a ti no te gustaría que se te haga. Porque bien claro vemos. Y el problema es que la gente, cuando uno, por ejemplo, cuando uno practica la fe, la penitencia, la oración, el ayuno, Europa se ha desarraigado, suelta su raíz. Y entonces deja de ser Europa. Porque el nombre, el principio era cristiandad, la antigua cristiana. Había buenos y no buenos, como siempre. Pero cuando el hombre se deshace de su raíz, no hay otra opción que Dios debe defenderse. Lo que ustedes quieren hacer, ya quisieron hacer en tiempo de Babel, la torre de Babel, unificar. Lo que ustedes quieren hacer, ya quisieron hacer en tiempo de Sodoma y Gomorra. Y Dios echó fuego sobre la cabeza de ellos. Lo que ustedes quieren hacer, ya hicieron en tiempo de Noé. Si tú quieres ver mi psicología, mi alma, porque la Virgen dice los mandamientos, pero mira primero Sabiduría 5, el juicio del justo. Dirán los impíos, su muerte nos parecía un fracaso. No es ese en aquel que nos burlábamos, nos perseguíamos, no tenía sentido lo que hacía. Pero miren ahora dónde está y con quién habla. Entre los justos tiene entrada directa y está en el primer lugar con el Padre. Y nosotros lo teníamos por loco. ¡Cuánta ignorancia! Su muerte nos parecía un fracaso. Su oración, su vida, caminaba, rezando, ayunaba, hacía penitencia, mal vestido. O bueno, y no entendíamos su vida porque éramos necios, estúpidos y tontos. Y todo lo que ustedes quieren hacer es lo que ya está escrito en el Evangelio mismo. Porque vamos a hablar un poco sobre la pureza. La Virgen dice, la pureza. Cristo dice claramente, el que mira con malo deseo a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. Las obras son lo más importante. Pero recuerden, hermano, como decía, es como el pensamiento. Si tú no controlas tu pensamiento te controlará a ti. Y el movimiento vence. Pero ¿de dónde viene el pensamiento? Del corazón. Jesucristo dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre. El sabio dice, es como el chocolate, dice, que baja hasta lo más profundo de nuestro estómago. Dulce, lo dulce. Y de ahí proceden todos los pensamientos, malos deseos, impureza, libertinaje, la violencia. Porque cuando se pierde la moral, ¿cómo yo puedo saber que una persona, cuando un día me trajeron una persona cagándose todo esto, yo decía, tráiganme cuando era pequeñito, cuando su mamá le limpiaba, cuando fue joven? ¿Y dónde están sus hijos? ¿Por qué ahora no le quieren ni ver? Porque le han sacado todos sus ojos. ¿Y cómo? Abortando. En el aborto ha asesinado. ¿Y sus hijos vivos por qué permiten esto? Porque veía en este libro
decía la santa, que ese amor que ella había recibido cuando era pequeña, cuando fue a comprar una chaqueta, una campera, se acordaba constantemente cuando cuidaba a su padre, cuando la bañaba, cuando estaba con él. Y cada momento el Espíritu Santo era Dios el que lo iluminaba. La luz, porque debes tener luz para ver eso. Y ahora, ¿por qué no lo tiró allá en el quinto del infierno? Y ni las doctoras le quieren limpiar porque ni cobran ni... El problema no es psicológico, el problema es la moral, la impureza, el aborto, el pecado. Y a través del pecado vienen los frutos de depravación, como decía el Espíritu Santo. Esto ni madre tienen. ¿Y cómo quieres que sean puros o sean eh, castas o sean humildes? Porque la Virgen dice pureza, humildad. La humildad no viene a ser más que la verdad. No es fingir y tener una mafia detrás que hace de todo para destruirte. Te dice de cara y ni tiene grupo para hacerte daño. Eso es ser humilde. Ustedes, como dice San Pablo, me enorgullezco en el Señor. Una persona que tiene fe, que tiene esperanza, que tiene amor. Eso no es una persona. Recuerden, hermanos, que el orgullo es la mentira. El más orgulloso es Satanás, el padre de la mentira. El mentiroso. Porque si yo fuera mentiroso, mis frutos serían diferentes. ¿Por qué estamos luchando tanto? Porque el sol solo hace todo lo que nosotros en la tierra no podemos hacer. Él solo hace todo. Que ataja el COVID, no puede contra ello los poetitos. Nosotros los hombres necesitamos 30 o más de 30% de calor. Las plantas, y hay una semilla que necesita más de 30, los animales un poco más. O sea que Dios cuida toda la creación. No solamente a los hombres. Si debes pensar que hay también otras cosas que necesitan más calor. La hermana habla claramente sobre los santos y tiene una devoción muy grande para que ustedes vean que no soy ignorante y agradezco mucho. Hasta siempre lo invoco. A San Antonio de Padua. Habló de San Antonio, el padre Maximiliano Kolbe, el santo cura. Solamente que aquí hay un celo. La ignorancia es la incapacidad de amar, porque no conoces todo el sufrimiento que está llevando. Tú vienes, es carismático, es franciscano, se refleja en ti que eres una persona ignorante, incapaz, incapacitado, sin conocimiento. En cambio, sí, son franciscanos, nacieron para ser. Sí, son diocesanos de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la ignorancia, que uno ignora por su incapacidad, por el pecado. Y otro reconoce, Santo Domingo de Guzmán, el terror de los demonios, santo cura de Ars, patrono de los, imaginen, ni los religiosos ni los franciscanos son patronos de los sacerdotes, sino un campesino, un santo que solamente sabía rezar el rosario. ¿Y cuál era la diferencia? Los frutos. Era el terror. ¿Y cómo lo hacía?
Porque aquí hay una mala fe. ¿Qué es la mala fe? Tu omnipotencia, que nada es imposible para Dios, debe estar en la oración, en la vigilia, en el rosario, en el ayuno, en la penitencia. Dios no, escuche, pone condiciones para amarnos. Nos ha dado todo. Pero por amor nos da la fuerza, la familia, la alegría, el trabajo, la paz. Ya nos ha dado, hasta su único hijo nos ha dado. Y es justo que nosotros sirvamos a Dios, reconozcamos, hay cosas que hay que respetar. Al hombre se le reconoce por su palabra, como dice el corazón por el rostro. Me envía la videnta, vienen, y yo, un mío ni noñe, decía el Espíritu Santo. Lo que Dios envía, ni hablan, ni hacen ruido. Van a copiar ahora a los bergolianos, pero les falta mucho. Hay un estrecho del infierno al cielo. Y con solo su presencia, yo ya recibo los mensajes que Dios me quiere enviar a través de ellos. Ánimo, fuerza, valentía o corrección, porque no. En cambio viene bla, 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 desesperación, odio, miedo. Ahora el miedo que me ha contaminado. Viendo solamente la foto y la desesperación. Ellos ya viven el infierno aquí sobre la tierra. Y dicen que el infierno es como... Estaba limpiando y tuve una visión. Después del accidente, los que limpian, vayan a investigar cómo queda. Un infierno la sangre. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, la devoción a nuestra Madre, la consagración, que todo lo que nos pasa, Isaías, ve y dile a Ahaz cómo es que tiene miedo del hijo de ña Romelia. Y no me tienes miedo a mí, dice el Padre, que es omnipotente, omnipresente, clarividente, sapiente, esciente. Shunami, nunca, ¿sabes por qué tienes miedo? Por falta de conocimiento de las sagradas. Bueno, cuando se mueven esto, hay que conocer esto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros vemos lo poderoso que es Dios. ¿Y por qué tú ya no matas a todos los que te persiguen? Yo voy y digo, estos ya están todos muertos. Miren su cara, la desesperación, la rabia, la angustia, el miedo, el odio, la depravación, la ira, la infelicidad que tienen, la infidelidad, la violencia, la idolatría, la falta de respeto, invenerable, asesino, traidor, adúltero. Génesis 3:15. Se creen vivos, pero están muertos. No hace falta que tú ni les mates, no, tú solo sal de ahí. Ya están muertos ellos. La vida en sí es la alegría, la paz, el amor, dar, compartir, construir, tener una idea, una emoción, tener fuerza, la fuerza cuando uno se levanta. Ahora te toca a ti, a mí ya me tocó. Tener esa capacidad de, como decía el Padre hace meses, les daré problemas que no podrán solucionar. No van a solucionar, porque no están con el Padre del cielo, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el que soy. Desde el Génesis 1:1 ya existía el Padre antes de la creación. Éxodo 3:15, Moisés, porque dice, por medio de Moisés nos vino los mandamientos.
y la verdad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo se lo da a conocer a quien quiera. Lean todo en su capacidad. No lean solamente la mitad o carnada o media. No, completo. Y entiendan a base de Cristo, del bien. Porque hay uno negro y blanco. La gente dice que todos son buenos y malos. No. Dios creó al hombre bueno. El pecado, el hombre se hizo malo a sí mismo, amando más el pecado que el bien. Nadie es negro y blanco. Yo veía hasta su caminar, son todos del mismo grupo. No cambia nada. Dios creó bueno al ángel. Él se rebeló en contra del Padre, creyendo que él iba a ser más que el Padre, como dice Isaías 14. Subiré lo que ustedes quieren hacer, en lo más alto pondré mi trono. El Padre escucha su corazón. Y el rey en tiempo de Elías decía, ¿quién es el que está mostrando mis proyectos, mis planes? Y los sacerdotes le decían, es Elías. Hasta tu pensamiento que dice ahí en lo más oscuro de tu cuarto, saca a luz. ¿Por qué? Porque tu problema es con el Padre, no conmigo, con el Creador, no con la criatura. La diferencia que hay, dice Job, ¿qué puede hacer tus pecados a las nubes, por más pecador que seas? Nada. Ya hubo y siempre habrá y siempre hubo. Pero la diferencia es que nada haces al Padre con tus pecados, más que matar y llevar una tercera parte, qué sé yo. Pero el Padre es creador, paciente, lento para la cólera, rico en misericordia. Mira que pongo dos caminos delante de ti, en el sentido del amor y en el sentido de la justicia, del bien y del mal. Pero ellos hoy en día te hacen chocar. Ahí que necesitamos doctores que nos den a conocer la verdad plena. Ponen esto en este sentido y este en otro sentido. ¿Y por qué Dios dice que es amor y destruyó a Sodoma y Gomorra y Noé? Y no hablo en ese sentido, hablo en el sentido de la justicia. La justicia me corresponde. Yo daré a cada cual su merecido. ¿Por qué, Señor, eres tan lento para hacer la justicia? Y Jesús, para castigar, tengo una eternidad. Mire qué amor, y yo pensaba, qué amor más grande Cristo me tuvo para decirme la verdad en mi rostro, mis pecados en vida. Qué amor, no son ustedes los que me eligieron a mí, he sido yo. Entonces, ¿qué pasa en consecuencia de los musulmanes que no creen en Cristo? No hablamos en ese sentido, estamos hablando, Dios te ha dado todo, naciste cristiano, bautizado, tienes todo conocimiento, sabiduría. Ahora a ti te toca rezar por los que no creen, como dice aquí la Virgen, que cada vez, porque yo he encontrado una diferencia en el sentido de que cada vez que el 2 se aparecía, hablaba directo del Padre. El centro era patrístico, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, Eliseo, que lentamente, como Él quiere y cuando quiere y a quien quiera, como Él es Dios, yo le dejo ser Dios. El nombre lo dice todo, Dios, si no sería criatura o falso Dios o idolatría. Dios. Si tú quieres conocer, le invito a ustedes, ya sea sacerdote, obispo,
el mensaje, porque esto es lo seguro e incaíble y eterno. Del dos de cada dos, el rostro del Padre. El Padre nos describe al Padre, lo que Cristo hacía, la Virgen nos da a conocer. Miren, hermanos, que primero vino la Virgen antes que Cristo a preparar, a recibir a Cristo. Isaías 7, 14, 15. Ahaz pide una señal. Una mujer está embarazada, una virgen dará a luz. Pueden rechazar, como dice, bueno, yo rechazo a la virgen, pero eso tiene su consecuencia. No creas tú que en el día de mi desgracia, como dice en el Salmo, la desgracia no te alcanzará. No tenemos solución para nuestro problema. La guerra, el hambre, mientras que gastan millones para destruir el mundo. El hambre, los niños van a comer todo a sus padres. Y los padres se van a comer a los que están destruyendo el mundo. ¿Por qué? Porque todo tiene su consecuencia y su conexión y su esencia. ¿Quién te va a aguantar un solo tirano y 7 millones, 40 millones, 200 millones contra uno? Nadie te va a aguantar. Ni Dios siendo Dios, Jesucristo, ustedes quieren hacer, porque Dios te ha dado la libertad. Tú puedes matar, agarrar, golpear, lo que quieras. Nadie te va. Pero solamente recuerda que Dios y la eternidad. Pero ¿cómo yo puedo hacer de eso que no quieren saber nada y se emborrachan y viven? La oración tiene poder. Es lo que tú estás haciendo. Antes yo era así, en ese estado. Hasta que un momento Cristo se nos apareció, nos hizo la llamada y hemos respondido, como dice la Virgen. Cada 2 de noviembre o 2 de cada mes, cuando la Virgen daba, se aparecía por los no, por los ateos y les hablaba sobre el Padre. El Padre es esto, el Padre es aquello. Porque aquí me dicen orgulloso, uno de los hombres más orgullosos. No entienden ustedes qué quiere decir orgullo y qué quiere decir porque no ven los frutos. Creen que te daría 1000 ejemplos, 100.000 ejemplos. Jesús mismo dijo a Nicodemo, debes volver a nacer. ¿Y cómo voy a entrar en el vientre de mi madre siendo ya grande? No entiendes, Nicodemo. Juan, José, María. Tu espíritu debe volver a nacer. La verdad es quien hace nacer al Espíritu, que es Cristo. Y la Virgen dice, clara, invoquen al Padre, pidan al Padre, busquen al Padre, oren al Padre, hagan su voluntad durante todo ese tiempo que nos habló del Padre. Porque como decía, son los frutos lo que Dios ve. Hasta dice en el Evangelio, Dios tenía 2 hijos. Uno no se fue y el otro se fue. El que no se fue dijo que sí iría y no fue. Y el que no fue dijo que sí y no. ¿Y con quién? Un día Jesús tenía lectura de corazón, conocía todos los pensamientos. Salmo 138, 130. Ya escuchó el pensamiento de Pedro y Pedro le dice, en un reinado, ¿quiénes son los que deben pagar los impuestos? ¿Los hijos del rey? ¿Los que no son de la familia? Y Pedro le responde, los que no son de la familia. Bueno, Pedro, entonces para que no escandalicen esta generación escandalosa, ve y mete la mano, saca un pez, encontrarás un
una plata en su boca y ve a pagar por nosotros. Pedro era pescador, tenía mucha experiencia. Lo más sencillo. ¿Por qué entonces Moisés permitió que se firmara el divorcio? Porque son duros de corazón, no entienden que se hacen daño a sí mismos, que los mandamientos son el amor puro de Dios. Porque si yo te quito el mandamiento, morirás más rápidamente. Te sucederán cosas peores, porque ¿quién? Uno de los mandamientos no matar. ¿Quién es el que mata todos los días? ¡Bim! Tiene 200 hermanos, como el G200. ¡Bim! Tiene 300 familias. ¡Bim! ¿Qué crees tú que te harán ellos? Un ejemplo. Robar, robo. Y esa persona, o sea que el mandamiento es el amor y absoluto. En esto consiste, decía Cristo, toda la ley y los profetas. En esto está escrito. Y consiste toda la ley. ¿Por qué así hablo a cortos? Porque no va a faltar que vea otros países, qué sé yo. Y luego para traducir sale lo mismo. Porque es la esencia, la presencia es el que transmite la paz, la fuerza, la valentía. Porque aquí decía, ustedes disfrutan de la paz, gozan, pero no controlan el miedo. Y yo pensaba, si estos vivieran por la calle, qué sé yo, sin comida, le persiguieran lo que nos persigue a la Virgen, ¿qué pasaría de ustedes? Aunque sea si no tuvieran casa. Madre mía. Teniendo todo con solo el teléfono, huyen. Rosario, oración, penitencia, ayuno. Bueno, para ir terminando ya. Tienen todas las armas, solamente necesitan utilizar. Entonces, conocer cómo puedo vencer al miedo. Porque el miedo, recuerden hermanos, que es la última arma del diablo para someter, tiranizar y destruir. Porque el demonio solamente quiere matar. Si te roba, Satanás se ha apropiado de una parte de mi plan, dice la Virgen. Si roba, ¿para qué? No para dar vida, sino para matar, para destruir. Por experiencia le digo, todo lo que me ha robado y le he dejado, ahí está. Vayan y vean, se terminó los jueves la adoración. Ya no hay gente, se acabó. Destrucción. Desraigaron el corazón de Jesús. Para eso ellos quieren. Ellos no es para llenar la parroquia y retiro y encuentro y no hay. ¿Y para qué entonces iremos más si ellos hacen eso? Pero ellos, el diablo no tiene esa capacidad. Recuerden que el demonio no tiene ni gente, ni madre tiene, para que ustedes sepan. Porque no cree en la Santísima Madre de Dios. Enemigo, Apocalipsis 12:7. Bueno, entonces, conocerte a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo es la vida eterna para tener la paz plena. Porque cuando vi la foto ahí me di cuenta, porque era un vocacionado que se había casado y la desesperación que ya vive, ese lugar solamente Dios puede dar la paz. Imagínense lo que yo estoy pasando, amenazan hasta toda mi familia. Y cómo tú al casarte, ¿qué harás contra ellos si te van a amenazar todo? Sino pedir la gracia, la sabiduría, la inteligencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.